Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Soluciones Médicas. Ya estamos en el plato fuerte de la noche y hoy tenemos un tema que es muy interesante. Es interesante para los médicos y es interesante también para los pacientes. Todos sabemos que estamos ante una pandemia que está azotando el mundo y eso tendrá que conllevar que nosotros como profesionales de la salud adoptemos nuevas modalidades para nosotros ver nuestro paciente. El superintendente de salud ha estado hablando acerca de que nosotros debemos comenzar y reabrir las consultas, ya que la mayor parte de los centros clínicos privados y públicos solamente están viendo pacientes con COVID-19, pero las embarazadas necesitan seguirse viendo. Los pacientes hipertensos necesitan seguirse chequeando. Los pacientes diabéticos también necesitan darse seguimiento y esto puede llevar a que nosotros tengamos complicaciones en los otros tipos de pacientes que no están recibiendo su consulta habitual. Y es por ello que en la noche de hoy hemos invitado a un gran médico, comunicador, colaborador, primer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Él es cirujano cardiovascular y torácico, pero también es abogado. Y precisamente hoy vamos a hablar con él en cuanto a su competencia como abogado y las consultas virtuales. Estas consultas que generalmente ya se están implementando en nuestro país y que muchos colegas médicos están comenzando a ver la posibilidad de dar esa consulta virtuales. Entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones legales que tiene y cuáles consultas se podrían dar de manera virtual y cuáles no. Así que buenas noches, doctor Farrington, bienvenido a su programa Soluciones Médicas. Sí, Ahora muchas gracias. desde la comodidad del hogar. Así es, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que me das de poder compartir información importante, como ya dijiste, tanto para pacientes como para nuestros colegas. Doctor, muchos médicos dicen, yo voy a comenzar a dar consultas virtuales. Ya yo tengo cuenta en 3 bancos que me pueden hacer los depósitos. Quizás eso sea lo más sencillo de todo, la transferencia. Eh, y ya voy a comenzar a que me llamen por WhatsApp y yo dar mi consulta. Es tan sencillo el hecho de comenzar y implementar estas consultas virtuales y nosotros quizás editarlo, supereditarlo a que una llamada por WhatsApp, tú me llamas, yo te digo, te recomiendo, te escribo una nota de lo que vas a usar y ya yo te consulté. Es tan fácil como eso. Mira, el COVID-19, comentábamos hace un rato, ha venido a revolucionar muchos aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Ha venido y no creo que aunque en septiembre, como se ha anunciado, vayamos a tener la vacuna, el mundo ya cambió. A partir de esta pandemia ya el mundo ya cambió y hay muchos aspectos que se han visto. Uno de ellos es el teletrabajo, el llamado teletrabajo. Y vamos a ver una modificación en el modus vivendi de todo el mundo a partir de esta pandemia. En la medicina no escapa, no es excepción y por lo tanto se ha habilitado lo que se llama la teleconsulta o consulta virtual. Pero si fuese un número de cuenta que usted me deposite y usted me llama por WhatsApp con la cámara y yo le digo qué es lo que le pasa, fuera muy sencillo. Hay que recordar que en nuestro Código Civil establece lo que sería por la conceptualización del contrato, de un contrato, que es la unión de dos o más voluntades de hacer o no hacer una cosa. Entonces, la consulta médica, la relación médico-paciente se circunscribe y encaja perfectamente en esa definición de contrato. En ese contrato, como es más de dos voluntades, aquí hay un aspecto importante que es el consentimiento informado. Un paciente que lo llame por WhatsApp y usted le diga, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, pon la cámara, déjame ver dónde que te duele. No es válido. O más bien sería ilegal porque la Ley General de Salud, la Ley 4201, establece en su artículo 28 todos los aspectos que debemos abarcar en un paciente: anamnesis e historia clínica, examen físico,
diagnóstico, pronóstico y consentimiento informado. Entonces, cuando un paciente tiene una consulta virtual, hay una serie de pasos que hay que agotar para que esa consulta o esa teleconsulta virtual se convierta en un escenario, vamos a decir, legal, constitucional y beneficioso tanto para el paciente como para el médico. Bien, hay que ver entonces también cuál es la mentalidad del paciente, porque es común escuchar muchas veces muchos pacientes quejarse y decirle, yo no vuelvo donde ese médico, fui a una consulta, solamente duró 1 minuto conmigo y ni me puso la mano, ni me tomó la presión. Entonces, el paciente tiene ahora que valorar y ver que esas cosas quizá no puedan, no se van a hacer. El médico no la podrá hacer. Entonces, para esta consulta virtual, el paciente tendría que firmar entonces ese consentimiento informado que no firma cuando de manera voluntaria va al consultorio del médico. No, en este caso tendríamos nosotros que tener un consentimiento informado virtual. Virtual. Sí, virtual, que usted se lo envíe por correo al paciente, el paciente lo lee y además de leerlo, no tiene que firmarlo para ser legal. Solamente tiene que enviar por correo la copia de ese consentimiento y solamente poner que estoy de acuerdo. Ya lo leí y estoy de acuerdo. Ok. O ya sea con que eso hace posible la legalidad de ese consentimiento, porque hay que recordar que en este caso la tecnología es nuestro soporte. Ese correo tiene una IP, y para que me pueda entender, una IP es la localización de esa máquina de donde salió ese correo. Además tiene un encriptamiento, ese correo, que es único. Un correo encriptado, o mejor dicho, la base del correo encriptado son numeraciones específicas para cada correo. O sea que sí se puede bien certificar que fue Manasés Peña quien envió ese correo, a la hora que lo envió, de qué máquina lo envió, y diciendo que estaba de acuerdo con lo que leyó. ese consentimiento informado, doctor, ¿qué conlleva? Lleva no solamente la aprobación quizás de que es una consulta virtual, sino el paciente tendría que aceptar que esa consulta sea grabada en cuanto a lo que es las imágenes, el sonido, la conversación, porque luego podrían alegar algunas cosas que quizás no pasaron en la consulta. Entonces, esa consulta necesariamente tiene que ser grabada. Sí, claro. Parte de los requisitos para que ese consentimiento sea válido es, primero, debe especificarse todos los elementos necesarios para la validez del mismo. Por ejemplo, en ese consentimiento el paciente debe, valga la redundancia, consentir que esa videollamada sea grabada, porque haga de cuenta que nuestras leyes establecen que cada paciente debe tener un expediente y eso es parte de su expediente, esa videollamada. Entonces, necesita consentir eso, necesita consentir fotos, y también el médico especificar cuáles son sus limitaciones por ahí, y que no es una consulta que va a dar un resultado 100% como el médico lo espera ni como el paciente lo espera, porque es una nueva manera de ver al paciente, pero tiene grandes limitaciones y el paciente debe estar consciente de eso. ¿Qué canales nosotros entonces pudiésemos utilizar? Porque ahora vemos que hay muchas formas de videollamada. En ese caso, nosotros estamos utilizando Skype por este medio, pero también existe Zoom, existen otras plataformas en Google que pueden utilizarse, WhatsApp, que quizás Facebook, que también tiene videollamada. Entonces, son todas válidas para nosotros poder hacer una teleconsulta o una consulta virtual. Sí, siempre y cuando esa plataforma permita la grabación de esa consulta virtual, va a ser válida para
como informe de esa consulta virtual que usted hizo. Otra parte importante es que en ese consentimiento debe constar cuáles son las patologías que el médico trata a través de consulta virtual. Porque o sea que no se puede hacer todo tipo de consulta de forma virtual. Haga de cuenta que una embarazada que necesita ir donde su ginecólogo a hacer la revisión ya trimestral que le toca, donde el ginecólogo escucha los latidos del bebé, donde el ginecólogo le hace un sonograma a ver cuál es la posición, que cómo está, y cuál es el tamaño. Además de eso, le toma la presión a la madre, la pesa. Esa consulta no puede hacerse por una consulta virtual, porque no hay forma de constatar esos datos, al menos que usted no tenga el paciente enfrente. Ok, y si la paciente fue y se hizo una sonografía previa en esos días y entonces, o ese mismo día, y le envía esos resultados de esa sonografía que se hizo. Es que además de los estudios de gabinete, necesitamos el examen físico. Y cada vez que una mujer embarazada va a su ginecólogo por su cita, de ahí sale no solo con resultados de estudios de gabinete y de laboratorio, sino también sale con un examen físico hecho del momento. Entonces, el constatar en ese momento cuál es la viabilidad del feto, cuál es la posición, grandes ventajas le da al ginecólogo, porque puede estar presentando cualquier anormalidad, cualquier patología que lo detecta ahí en el examen físico. No lo puede detectar por una cámara de un teléfono. Doctor, pero entonces las consultas ginecológicas tendrían un problema porque no se le podía hacer tacto, no se le puede hacer papá Nicolau, tú no puedes valorar si hay secreciones, si hay dolor a la palpación. No se podrían tampoco. Exactamente, o sea que el examen físico estaría incompleto y lo grave de esto es el gran porcentaje de error médico que puede conllevar usted hacer una consulta obstétrica por videollamada. Ok, o sea que esa sería una de las limitantes. Las emergencias entonces, doctor, ¿tendrían razón de ser? ¿Podría un médico hacer una emergencia de forma virtual? ¿O esas emergencias tendrían que dirigirse obligatoriamente a las clínicas? Nunca una emergencia puede verse por una consulta virtual. Siempre las emergencias, el paciente debe trasladarse hacia el centro de salud y son de atención presencial. Siempre usted tiene que ir a la emergencia si un paciente suyo va a una emergencia con un problema de salud. Esa es otra de las limitantes que tiene la consulta virtual. Las emergencias no pueden ser vistas como una consulta virtual. Todo lo contrario sucede, por ejemplo, con los laboratorios, los resultados, las sonografías, la tomografía, que sí perfectamente los resultados pueden verse por una video llamada de consulta virtual, porque usted lo que va a hacer es que va a leer lo que el paciente le presenta como resultado, va a emitir su juicio, le va a explicar el diagnóstico y sí puede entablar un tratamiento siempre y cuando el tratamiento de esa patología sea clínico, porque otra cosa es que no se opera por videollamada. O sea que los quirúrgicos también tendrían sus limitaciones. Claro, muchas, porque las cirugías no se hacen por videollamada, se hacen de manera presencial. Ok. Doctor, en este país tenemos más de 4 millones de personas que están afiliados al sistema de seguridad social. Y esas personas lo que hacen es que van a la clínica, se le pagan un copago, pero el seguro le cubre lo que son las consultas y pasan su seguro y ya el seguro le cubre. ¿Cuáles serían los procedimientos y estarían las ARS dispuestas a crear esta forma? Porque en estos momentos se están ahorrando mucho dinero por concepto de las consultas, las ARS, porque el per cápita que se le paga mensual por cada paciente, que son creo de 1,000 y algo de pesos, 1,013, 1,067 pesos, por cada paciente, ellos lo están recibiendo, pero los pacientes no están yendo a la consulta porque los consultorios todos están cerrados.
Entonces, ¿habría una forma de que ellos autoricen que se puedan utilizar esta forma de consulta virtual a fin de que los pacientes y su asegurado puedan beneficiarse de la misma? Claro. Perfectamente como lo explicas, la cápita actual está en 1.067,30 centavos Ok, por cada afiliado. por cada Por cada afiliado. afiliado. Exactamente. Si usted calcula eso, por ejemplo, que una ARS tenga 2.500.000 afiliados, calcule eso para que usted vea que le va a dar unos milloncitos. Entonces, aquí las ARS han ya habilitado esa plataforma. Hay alrededor de 3 o 4 ARS que ya inclusive han hecho su aplicación para el teléfono para los prestadores que son los médicos y las clínicas. Y sí se puede hacer perfectamente la consulta virtual y ellos registrarla como válida y realizar el pago. Porque se ha automatizado ese servicio por parte de esas ARS, haciendo el pago por consulta, autorizándola por la misma aplicación de teléfono. O sea que el médico la puede solicitar por aquí. Manacés Peña me está solicitando una consulta. Yo la mando al ARS por la red, por la plataforma. Me devuelven la autorización con el número de aprobación y el pago. Aquí lo que habría que ver la modalidad que el médico va a aplicar para cobrar la diferencia. Ok. Porque ustedes saben que la ARS paga una parte y el afiliado otra. Y el afiliado paga otra. Eso podría ser Ajá. por transferencia, o sea, se puede hacer una transferencia. Claro, podría ser por transferencia bancaria. Haga de cuenta que el médico tiene 3 bancos, 3 cuentas. Mire, al paciente, usted decide por cuál cuenta deposita tanto, que es la diferencia de la consulta. Y perfectamente pudiera hacerse esa transacción, que es simple, y hacemos miles de transacciones diarias de ese tipo. O podría ser por una transacción ACH, que son las transacciones que se pueden hacer de banco a otro banco, que generalmente duran 24 horas y usted lo que le mandaría sería una captura de esa transacción y de que ya fue procesada por su banco, por su institución bancaria. Claro, esa transacción bancaria que dices, de un banco a otro inclusive, cuando se realiza, aunque todavía ese dinero efectivo se hace en 24 horas, pero al momento de realizarla, te manda la alerta de que correctamente se hizo la transferencia. O sea que con eso usted lo envía al médico y perfectamente puede constatar de que hizo la transferencia. Ok. Entonces, otra cosa, doctor. Usted cuando hace una consulta normal, usted le da un recetario firmado por usted y el seguro le cubre hasta 8,000 pesos que tiene cada afiliado de medicamento. Por año. ¿Cómo se haría para que esta receta usted le llegue y que sea aceptada y que los seguros no te la rechacen porque fue impresa de forma virtual? Habría que tener también una concesión por parte de ellos para eso. No, como dije, alrededor de 4 ARS han establecido esta plataforma virtual y está autorizada la receta virtual, También. firmada y sellada. El paciente lo que hace, usted se le envía al paciente a su correo y el paciente la imprime. Lo único que hace el seguro es cuando esa receta llega a la farmacia es que revisen la plataforma que ciertamente hubo una consulta que fue lo que generó esa receta. Ok, entonces también es aceptada. Los urólogos, doctor, los pacientes, por lo que yo he visto, entonces hay patologías que sí pueden verse virtual y otras patologías no pueden verse virtual. Un examen prostático que conlleva un tacto rectal no podría hacerse virtual. No, evidentemente no. Todas aquellas patologías que necesiten un tipo de examen de ese tipo, un tacto vaginal, un tacto rectal, la palpación abdominal, es imposible hacerla a través de una consulta virtual porque estaríamos violando prácticamente la ley 4201 y violando también principios éticos y morales sobre la salud
del paciente en cuanto a su beneficencia con respecto a la consulta y el servicio de salud que usted le da. Por lo que yo veo entonces, quizás la especialidad médica, parece que estamos teniendo un problema con la señal del doctor, que se está frizando un poco. Quizás, doctor, la especialidad médica que más nosotros, que más podría beneficiarse de las consultas virtuales serían los dermatólogos, porque generalmente son lesiones en la piel y la mayor parte pueden visualizarse por videocámara, por videollamada. Sí, efectivamente, esas enfermedades dermatológicas sí pueden verse perfectamente, pueden darse consulta por videollamada, puesto que normalmente esas lesiones tienen características y asociadas clínicas que fácilmente puede un dermatólogo llegar a un diagnóstico solo con ver la lesión, ¿verdad? Y de De esta la forma piel. poder llegar a un diagnóstico. Bien. Doctor, ¿hasta cuándo podría ser demandable una consulta virtual? ¿Tendrían las mismas implicaciones o tendría quizás el paciente podría tener los mismos derechos que cuando presenta una consulta de manera física? Sí, el paciente nunca pierde sus derechos. Es lo Ok. primero. Nunca pierde sus derechos sin importar la forma de prestación del servicio. Siempre, porque los derechos son inalienables y por eso los pacientes ni se vencen ni tampoco los pierden. Entonces, hay una ruta que agotar para que esa consulta virtual, como dijimos, sea oficialmente legal. Una llamada de WhatsApp por la cámara o por FaceTime no es una consulta virtual. Por Es WhatsApp no una se puede. pregunta con una Ok. respuesta. No, no. Miren, para esto el médico debe adquirir una página en donde esa página tenga en la plataforma el área donde se vaya a dar la consulta, que normalmente va a tener un formulario donde llena el paciente llena los datos suyos solicitando una consulta a ese médico. El primer paso. No es que me llamó, yo le contesté y le dije, deja ver, y mire, tómate esto. No, así no funciona. Para que sea legal, porque esa página, como tiene depósitos en la nube, todos esos datos se depositan en la nube y el médico la tiene en su, vamos a decir, en su almacén. El paciente solicitó, llenó todos los datos del formulario y solicitó una consulta. Entonces, automáticamente, esa plataforma te asigna un día y una hora, que es tu cita. Que es tu cita. Ok. Entonces, esa cita tú entraste, muy bien. El médico te va a decir a ti, por ejemplo, mira, yo te voy a ver, ok, a las 3:30, miércoles a las 3:30. Esta es la plataforma Zoom, por ahí tú me vas, la secretaria te va a contactar y ya ahí comenzamos. Perfecto. Pero la plataforma Zoom se puede grabar. Tú grabas la Sí, conversación. así es. Entonces, tú grabas esa conversación. Sí, mire, ¿qué edad usted tiene? Datos de historia clínica. Y esa lesión que usted tiene en el brazo, ¿desde cuándo es? Mire, entonces, lo que se hace es, antes de ese interrogatorio, es que le envíe al correo del paciente, al correo que el paciente puso como referencia, el consentimiento informado. El paciente lo lee, envía un correo al médico con la copia, como dije ahorita, de ese consentimiento, diciendo que lo leyó y que sí está de acuerdo. Entonces, ahí continuamos con la consulta. El médico puede indicar sus análisis por ahí, puede indicar el estudio que considere o enviar la receta de la forma como lo acabamos de decir, con la condicionante de la grabación de ese servicio de salud. Eso es parte del expediente. Cuando ya se pueda
hacer consultas de manera personal, eso no se borra. Eso es parte del expediente de la visita de ese paciente en ese momento. Y debe quedar todo asentado, guardado en la nube. Doctor, pero espérese que yo le voy a plantear otro escenario que usted no me ha pensado, porque estamos hablando de plataformas. ¿Qué tan seguras son esas plataformas? Porque cuando yo voy a la consulta de mi médico que es ginecólogo o cirujano mastólogo, él me manda a poner una bata y luego viene para yo verme para verme las mamas, para verme los senos. Entonces, en los casos de los dermatólogos y estos médicos que tienen que desnudar a la paciente y ver las lesiones, ver cómo están, si hay alguna simetría y chequear, ¿qué tan segura es esa plataforma para yo dejar esas imágenes mías guardadas ahí y que luego yo no vaya a ver eso en las redes? O una paciente que tiene condiloma a nivel de la vagina, de los labios, y que se le haya enseñado al médico qué tan seguras son estas plataformas para que usted pueda tener esa confianza de usted desnudarse, de usted enseñar una lesión por videocámara y que nada más la vería usted, porque en el caso de la consulta física ni la secretaria te vas a ver porque no está contigo en el consultorio. Entonces, dígame, esa inquietud, que yo sé que muchos pacientes la pueden estar teniendo ahora en estos momentos. Claro. Lo primero es que muchas veces nosotros descargamos una aplicación del tipo que sea y todo lo que uno ve en azul o en rojo que diga aceptar le da y no lee muchas veces las introducciones de esas aplicaciones. Okay. Hay una aplicación, todas las aplicaciones tienen su cápsula de seguridad en donde te dice cuál es el grado de confianza de acuerdo a la red que se puede tener en esa aplicación. Aunque hoy día, en esta era tecnológica, los hackers están por todos lados y no puede decir uno, no van a entrar, no la pueden bajar, no la pueden ver. Pero una de los grupos de aplicaciones más seguras son las de imágenes, precisamente porque como su base está en el extranjero, en Estados Unidos específicamente o en Australia, la reglamentación con respecto a la violación de seguridad son muy altas. No sé si ustedes recuerdan un problema muy grave que tuvo una red social que hasta el dueño lo citaron. Así fue. Solamente por dar informaciones. Ajá, solamente porque daba información, no fotos, porque daba información de localización de usuario, de edad, de sexo, o sea, solamente porque por un problema de seguridad se transferían esos datos hacia un tercero y hubo un problema de muchos millones ahí y problema casi hasta de cárcel. Pero se dijo que eso decidió las elecciones de un país, doctor. Dicen que sí, dicen que sí. Que decidieron las elecciones, bueno, de los Estados Unidos para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Entonces, hay que ver entonces qué tipo de plataforma y el médico debe escoger una plataforma de esta que sea más segura para evitar ese miedo que puedan tener los pacientes. Doctor, tenemos un 39% de pacientes cardiópatas en el país. Esos pacientes que el médico necesita chequear la presión, ver cómo está la frecuencia cardíaca, si hay algún tipo de arritmia. El paciente tendría que tener un aparato de la presión para enseñarle al médico. El paciente tendría que tener un pulsiosímetro para ver cómo está la saturación y enseñarle al doctor, mire doctor, cómo está la saturación, cómo está mi latido. ¿Es seguro eso? Que el paciente se tome la presión y le diga, mire doctor, mi presión está así. ¿Qué usted piensa? Hay facilidades para dar consulta de cirugía, de cardiología por vía virtual o seguimiento vía virtual. Seguimiento. Ayer conversábamos con el doctor Franklin Colón, cardiólogo de Clínica Corominas, y precisamente hablábamos esa parte de cómo seguían los pacientes.
Y realmente hay pacientes cardiológicos que perfectamente pueden manejarse por consulta virtual, ya que son revisiones de rutina en el que el paciente no tanto va a depender del examen físico, sino de cómo usted se siente, ya qué tiempo tiene con la pastilla que le puse últimamente, se siente bien, no se está mareando, no esto. O sea que básicamente un interrogatorio directo con el paciente perfectamente se puede hacer. Otras veces es que el paciente quiere saber, doctor, ¿la pastilla por qué tiempo es? Porque mire los análisis y se me alteró esto por esto. O sea, consultas de ese tipo. Los Seguimiento, pacientes, seguimiento. ¿eh? Serían Los seguimiento. seguimientos, exactamente. Paciente nuevo no es posible. No, yo pienso que no, porque esos pacientes nuevos que van donde un cardiólogo por dolor en el pecho o porque tienen un dolor en el brazo izquierdo que se le va para la cabeza, necesitan electrocardiograma, ecocardiograma y no se pueden hacer esos estudios vía virtual. Ok. Entonces, ok, ese caso, seguimiento y los 10% de la población diabética. Entonces, estos pacientes podrían tener su glucómetro y enseñarle que el azúcar está en 95, que está en 100 y darle seguimiento también a esos pacientes diabéticos. Yo pienso que ahora con esta pandemia del COVID-19, como dije al inicio, se han modificado muchas cosas. ¿Puede el endocrinólogo o el internista hablar con su paciente? Mira, hazte la glicemia 2 veces por semana en el aparato y anótala. Y nos vamos a estar viendo en 15 días o en un mes. Y le muestra ese registro al paciente. Doctor, se lo mandé por correo todo cómo me salió por día. Y puede el endocrinólogo decir si le va a subir la dosis de insulina, si la va a bajar, si le va a cambiar de insulina a un medicamento vía oral. Lo que sí el endocrinólogo no puede constatar es los pulsos, por si está haciendo alguna enfermedad arterial periférica, y si no tiene laboratorios de otro tipo no puede determinar algún daño renal tal vez si no tiene los laboratorios, pero en sentido general pienso que sí puede atender su paciente diabético de seguimiento a través de una consulta virtual. Bien, muchos médicos cuando usted entra a su teléfono, a su WhatsApp, tienen un icono que dice no doy consulta por WhatsApp. Entonces los médicos van a tener que cambiar ahora eso, porque ahora es probable que nosotros tengamos que evolucionar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, doctor, de la consulta por WhatsApp para el médico y cuáles son las desventajas? Muy bien. Lo primero es que sin importar el lugar donde el médico se encuentre, puede dar una consulta. O sea que el médico va a tener más pacientes porque va a tener pacientes alrededor del mundo. Desde donde quiera puede hacer una consulta virtual. O sea que efectivamente hay pacientes que quieren verse con usted y dice, doctor, yo vivo en Miami, no puedo viajar mucho, pero ya lo va a poder hacer por consulta virtual con usted, con el médico que quiere. Otra de las ventajas es la movilidad. Recuerden ustedes que, exceptuando este momento, los combustibles estaban muy caros, muy caros. Entonces, usted transportarse desde su casa o desde un trabajo a otro para la clínica para ver el paciente le va a generar un costo por la videollamada, por la consulta virtual. No, usted no tiene que trasladarse. Desde donde esté, usted da la consulta. Tanto el médico como el paciente como también pueden estar donde quiera. Exactamente, como el paciente. Las desventajas, errores médicos muy elevados, los porcentajes muy elevados, porque podemos obviar muchas cosas. La cámara no se enfoca algo y puede estar esa imagen distorsionada por la calidad de la cámara, porque el paciente se puso una crema antes de verse con usted a través de esa videollamada. Y ese es la mayor desventaja, que puedan haber aumentos en los errores médicos por esta clase de consulta.
No, doctor, y recientemente me tocó el caso con una oftalmóloga esta semana que el paciente me habían dicho que tenía algunos síntomas. Yo le mandé a pedir una foto del ojo y la oftalmóloga me dijo, no, yo no puedo valorar esa foto con ese fondo rojo. Tiene que mandarme una foto con un fondo blanco porque con ese fondo Ajá. rojo yo no puedo, eso me distorsiona lo que pueda haber ahí. Entonces con ese fondo rojo no puede ser. Entonces son algunos detalles técnicos que habría que tomar en cuenta para precisamente evitar esos errores que usted dice. Efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, y para los pacientes, ventajas y desventajas. Para, Para los pacientes, para los pacientes, las ventajas, no tiene que moverse desde su casa hacia la consulta. Y hay pacientes inclusive añosos que usted lo tiene sentado en la casa y que es difícil a veces para moverlo y el geriatra no puede ir, lo puede consultar perfectamente por ahí. También no tiene muchas veces que exponerse porque el paciente dominicano es muy especial. El paciente dominicano dice, ¿cuánto es la diferencia? 1,000 pesos. Va con 10,000 en la cartera. Dice, por si acaso lo que me indiquen sí. para comprar la receta. O Ok. va con 5,000 o va con 4. Entonces, no tiene que exponerse a la Andar con calle, que está dinero bastante difícil. que no, y que han sido muchos víctimas de los delincuentes, precisamente por esa razón, porque andan con dinero en efectivo y entonces se aprovechan ahí. Exactamente. Entonces, ya usted hace una transferencia, no se mueve de su casa, hace una transferencia, ya lo pagó, ya lo atendieron. Si quiere, llama a la farmacia, manda la receta, se la traen a su casa, o sea que el paciente no tiene que moverse prácticamente. Doctor, vamos a hablar entonces otro poquito de lo otro, porque entonces hay muchos pacientes que no pueden verse de manera virtual. Esos pacientes van a tener que ir al consultorio. Esto implicará que la modalidad en cuanto a la responsabilidad de tiempo del médico para sus pacientes cambie, porque ahora hay muchos pacientes que se quejan. No, yo estoy aquí desde las 11, yo soy el número 5, pero el doctor no ha llegado porque tenía cirugía y todavía no ha comenzado a ver los pacientes porque el doctor se complicó con una cirugía y el doctor llega a las 4 de la tarde. Uh -huh. Probablemente nosotros tengamos que comenzar a tener la modalidad de pacientes citados para no tener aglomeraciones en sala de espera y que usted le diga a un paciente, mire, yo voy a ver usted en el caso suyo, yo lo voy a ver a las 3 de la tarde. Eso va a conllevar de que si usted tiene otro paciente a las 3:30 o a las 4, usted tenga que rigurosamente ver el paciente a esa hora. Entonces, nos va a llevar a que nosotros nos organicemos un poquito mejor en cuanto a tiempo, porque aquí nosotros vamos a tener que respetar el tiempo de otros pacientes y será mucho mejor, doctor, porque hay pacientes que quizás tienen que disponer de un día entero para ir a una consulta y esperar ahí. En Estados Unidos usted se va a trabajar y si su consulta es a las 6, entonces usted sale una hora antes y usted no tiene que dejar de hacer sus labores Uh porque -huh. usted tiene un appointment, como ellos le llaman, una cita. Entonces eso va a tener que quizás nos va a organizar un poquito a nosotros, sería beneficioso también. Claro, yo creo que vamos a tener que cambiar la modalidad. En el caso, por ejemplo, nuestro, la consulta es por orden de llegada, pero al nosotros ahora en este momento y durante mucho tiempo no vamos a poder tener aglomeraciones de personas, tenemos que cambiar la modalidad a cita para evitar que la sala de espera esté llena de personas, sino que vaya llegando en la medida que le vaya tocando. Yo pienso que las secretarias, y aprovecho para felicitarlas en su día a todas las secretarias, a ese Sí, personal. 26 de abril, que ha Sí, pasado por desapercibido por todo este asunto, nadie ha estado pendiente. Yo sí, felicité las mías temprano también, las y yo secretarias mías también. fueron felicitadas. Sí, entonces, eh, la asistente, la secretaria, llama al paciente. Recuerde que su cita es a las 3:30, ya son las 3:15 para que se vaya acercando. Entonces el paciente va ya prácticamente para entrar a la consulta y evitar la aglomeración de personas en la
se van a suspender por ese sistema más consultas. Porque, por ejemplo, yo soy cirujano. La primera cita es a las 2:30 de la tarde. Estoy en cirugía y me compliqué. Salgo a las 4 de la tarde. Y entonces de las 2:30, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo atiendo primero? Porque entonces los de la cola no se van. Así es. Entonces, yo creo que se van a suspender más consultas, pero nos va a obligar a nosotros a regularizarnos para trabajar de esa forma. Y vamos a ver. Se van a quejar menos los pacientes del tiempo ahora. Del tiempo ahora, exactamente. Y otra cosa, van a ver que los pasillos de las clínicas y las salas de espera van a estar muchos más despejadas ahora. Ok, y eso es beneficioso precisamente para lo que estamos viviendo. Exactamente. Doctor, entonces hemos visto durante toda la locución y las interpretaciones y las informaciones que nos ha dado que para yo dar consulta virtual no es el simple hecho de yo estar decidido y ya mañana llámenme por esta plataforma y comenzar. Entonces vamos a protocolizar qué debe hacer, porque quien tiene que prepararse para la consulta virtual, por lo que veo, es el médico. Entonces tiene que preparar qué cosas son las que tiene que preparar, qué es lo que tiene que tomar en cuenta antes de lanzarse a dar esas consultas virtuales. Claro, lo primero es que el médico debe estar preparado. ¿De qué forma? Debe estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Segundo, debe tener una póliza de responsabilidad civil, que es la póliza de cobertura en caso de problemas legales. Debe hacerse de una página de internet con plataforma de videollamada y grabación y generación de citas. Debe habilitar un teléfono o un correo expresamente para esos pacientes que van a entrar por plataforma virtual. No ligar el teléfono suyo, no, porque el mismo WhatsApp es mío, no. Hay un WhatsApp, si usted quiere, para las fotos y las conversaciones con los pacientes, ya que usted haya entrado por la plataforma, pero el suyo no. Un teléfono solo exclusivo para eso. Para Comercial. Exactamente. Debe tener o crear un correo electrónico con el fin de que si el paciente lo llama por WhatsApp, mire, yo soy Rosa Núñez, yo soy prima de Juana, la que usted operó, y quiero una cita con usted. Mira, tenemos este teléfono y este correo. Mándame la solicitud de la consulta por ahí. Debemos tener ese correo o ese mensaje solicitando, el paciente solicitando la consulta con nombre, número de cédula, número de teléfono y edad. Para que el proceso sea realmente válido a la hora de nosotros necesitar eso. Y tener la cuenta de una aplicación que tenga videollamada con grabación. Pues esta será la prueba, esta será el margen de almacenamiento de ese servicio de salud que se prestó. Doctor, un mensaje final. En el día de hoy, el licenciado José Ramón Peralta mandó una comunicación a todos los directores y de las instituciones centralizadas y descentralizadas del gobierno de que comiencen de manera parcial a laborar a fin de dar respuesta a muchos problemas que hay en la sociedad, sobre todo en instituciones que prestan servicios de salud. La gente tiene mucho miedo todavía de contagiarse. ¿Qué medidas debe tomar sobre todo los trabajadores que a partir de mañana van a tener que insertarse a su vida laboral con el riesgo que hay de infectarse? Y si ya nosotros podríamos ir pensando en ir quitando la cuarentena o la pseudo cuarentena que tenemos e ir ya integrándonos a la vida productiva. Sí, mira, te voy a pedir excusa porque voy a utilizar la plataforma de este programa Soluciones Médicas tan visto para emitir un juicio que hay gente que no le va a gustar, obviamente, y otros que sí, y otros que se van
a la parte real de lo que voy a decir. Yo no entiendo al gobierno. El gobierno solicita al presidente 25 días más de estado de excepción. Y José Ramón Peralta sale diciendo que hay que reintegrarse. Entonces, no sé si es que ellos no han hablado, no sé si es que no se han puesto de acuerdo, pero lo que vemos nosotros como ciudadanos es que hay un grado muy alto de improvisación a todos los niveles. Uno dice una cosa, el otro dice otra, porque nosotros o tenemos todo controlado y vamos a ir paulatinamente integrándonos, o no está controlado y necesitamos 25 días más para paliar este asunto de la pandemia. Entonces, yo considero que es una medida apresurada. Hoy el Congreso, el Senado iba a conocer los 25 días más que solicitó el presidente. Entonces, en contraposición con eso, el reintegrarse paulatinamente a todas las instituciones, pienso que es muy rápido, puesto que la curva del COVID-19 nosotros estamos subiendo, no se ha aplanado todavía, ni ha logrado estabilizarse. Todos los días hay muertos aquí, aparte de los muertos del subregistro que no se seleccionó en la prueba y falleció y es un infarto y era COVID. Ok. Bueno, qué difícil. Señores, agradecemos al doctor Luis Farrington Reyes, primer vicepresidente del Colegio Médico, cirujano cardiovascular y torácico, pero en la noche de hoy, en su condición de médico abogado, nos ha hablado acerca de las implicaciones de la consulta virtual y la posibilidad de nosotros implementar consulta virtual en nuestro país. Así que gracias al doctor Luis Farrington de Clínica Unión Médica del Norte. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, como siempre, y ahora de forma virtual, mientras estén estas regulaciones, seguiremos con un programa interesante para toda la familia. Pasen todo, feliz resto de la noche. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.